Bien, ahora hablamos de los fosfolípidos. Vean que también, ¿verdad? Si se quieren ver de alguna manera, los fosfolípidos son muy parecidos, o son considerados también como triglicéridos, porque tienen la misma base de glicerina. Bueno, en general, en los fosfolípidos vamos a tener dos cadenas grasas, pero vamos a tener muy importante por ahí un átomo de fósforo, perdón, que está esterificando la glicerina. Este átomo de fósforo, ¿verdad? Va a permitir, como ustedes pueden ver en esta otra estructura, que haya la ionización, ¿verdad?, de los átomos de hidrógeno unidos al oxígeno y por lo tanto vamos a tener aún a pH neutrales, ¿verdad?, una forma ionizada de los fosfolípidos. Entonces, fosfolípidos son triglicéridos que tienen fósforo. Son mucho más polares que las grasas normales y tienen funciones muy específicas por esto, ¿verdad? Vean, aquí hay una representación esquemática. Una cabeza muy polar y dos cadenas, ¿verdad?, que son hidrófobas. Bueno, normalmente, vamos a devolvernos un momentito, ¿verdad? Normalmente podemos tener los derivados del ácido, como dice aquí, fosfatídico, que son un tipo de lípidos, ¿verdad?, en donde tenemos esta cabeza polar y diferentes cadenas alquílicas en estas posiciones. O podemos tener las cefalinas y las lecitinas, muchachos, como ustedes pueden ver, que son diésteres fosfóricos. Por un lado la glicerina y por otro lado, ¿verdad?, en el caso de las cefalinas tenemos una molécula de etanolamina. ¿Ven? Esta molécula o esta sección de la molécula sigue siendo muy polar, como ustedes pueden ver. ¿Por qué? Porque es un suiterión, tiene carga positiva y negativa. Las lecitinas, ¿verdad?, por su parte, se forman cuando la colina, que es este alcohol que tenemos acá, esterifica al átomo de fósforo, ¿verdad?, por segunda vez. Recuerden, la primera esterificación, ¿verdad?, fue con la glicerina. ¿Ok? Bueno, estos compuestos tienen funciones muy interesantes, ¿verdad? O sea, los fosfolípidos sirven para generar las membranas o las bicapas, ¿verdad?, que generan las membranas. Claro, porque fíjense ustedes que en las membranas vamos a tener una cubierta que es polar hacia afuera del organismo viviente, lo cual permite toda una interacción con el agua, ¿verdad?, y con el medio en el cual vive ese organismo. Ahora, esta estructura interna, ¿verdad?, muy ordenada, que tiene que ver con el empaquetamiento, muchachos, de las cadenas alquímicas, ¿sí? Del fosfolípido, ¿verdad? Tiene una estructura generalmente de cristal líquido y permite el paso selectivo de sustancias de adentro, digo, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Resulta que la membrana también tiene hacia el interior de la célula del organismo viviente una capa que es polar, ¿verdad?, y que también entonces permite el intercambio de sustancias de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. En general, las membranas van a tener algún carbohidrato, ¿qué más? Alguna proteína, ¿verdad? Algún esteroide que regulen los fenómenos de transporte. Pero fíjense ustedes qué estructura tan ordenada, ¿verdad? O sea, es muy ordenada y por el lado, digamos, de la bicapa, aquí digamos, hidrófobo, va a ser muy rígida. Pero como hay espacio, ¿verdad? Como se puede observar acá, como hay espacio entre las cadenas de los fosfolípidos a ambos lados, tienen entonces este tipo de compuestos cierta movilidad. Bueno, los fosfolípidos también son muy importantes, muchachos, porque sirven para recubrir, ¿verdad?, lo que son las terminales nerviosas, para proteger las células nerviosas, porque permiten, ¿verdad?, al ser muy polares, que haya el intercambio de impulsos eléctricos. Entonces, fosfolípidos también tenemos en el cerebro recubriendo, ¿verdad?, lo que son las células nerviosas. Bien, hablamos ahora de los esteroides, muchachos. Los esteroides se reconocen en general, ¿verdad?, porque son moléculas que tienen esta estructura base. Es una estructura base, como se puede ver, de 4 ciclos, 3 de 6 y 1 de 5. Los mismos están fundidos. Esta estructura recibe el nombre de ciclopentano perhidrofenantreno. Ciclopentano, esta estructura de acá, ¿verdad? Y el perhidrofenantreno proviene de que estos tres anillos se parecen al fenantreno, solo que en general no tienen, ¿verdad?, todos los dobles enlaces que existen en el fenantreno. De ahí el perhidrofenantreno. Además, es normal que en las posiciones 10 y 13 hayan grupos metilos como sustituyentes. ¿Ok? Bien, en la naturaleza vamos a tener entonces compuestos de tipo esteroideo, muchachos, que tienen
una conformación trans entre los ciclos, como ustedes pueden ver. Identificamos esta conformación trans porque los sustituyentes de los carbonos puente tienen, ¿verdad?, una oposición opuesta. O la que se llama la conformación entre los ciclos de tipo cis, cuando los sustituyentes de los carbonos puente están del mismo lado. Bueno, en la naturaleza hay esteroides que tienen una conformación toda trans, ¿verdad? O puede ser que existan algunos en los que el anillo A y B estén en una conformación cis y el resto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, toda trans. Tenemos de los dos tipos en la naturaleza, como veremos. Bueno, esta conformación toda trans es muy planal, ¿verdad? Y veremos que en esta conformación cis, ¿verdad?, va a haber una cara, esta de acá que se llama la cara beta, que es hidrófoba, sobre todo en las sales biliares, y esta que está acá, que es la cara alfa, que en estas compuestos o sales biliares, que son surfactantes, muchachos, tienen los grupos polares. Ok, vamos a ver ejemplos de algunos esteroides. Por ejemplo, está la progesterona, ¿verdad?, que dice acá, es secretada por el corpus luteum durante la segunda mitad del ciclo menstrual. O sea, la progesterona, ¿verdad?, entonces es una sustancia, ¿verdad?, que tiene una actividad antiovulatoria si hay un embarazo, o es una hormona que regula, ¿verdad?, el ciclo menstrual. Vean, reconocemos entonces la estructura esteroidea porque tenemos los tres ciclos, como ustedes pueden observar, ¿verdad?, de 6 y el ciclo de 5. Y los metilos en las posiciones 10 y 13. Fíjense que pueden haber otros átomos unidos, ¿verdad?, a la estructura base del esteroide como oxígenos, ¿verdad? Y también puede ser que haya la presencia de dobles enlaces. Bueno, la testosterona también es una hormona que regula entonces la producción o la generación de sustancias en el organismo. O sea, una hormona es una sustancia química que en alta concentración hace un cambio global, muchachos, en el metabolismo. ¿Ok? Entonces se convierte en dihidrotestosterona, ¿verdad? Y es la responsable de características secundarias masculinas. Bueno, incluye la calvicie. Fíjense que tiene un OH en esta posición. Importante es decirles que las hormonas en realidad, ¿verdad?, son compuestos químicos que pues interactúan con muchos centros, con muchas otras moléculas en el cuerpo. ¿Ok? El estradiol es una hormona estrogénica de mamíferos producida en los ovarios por una aromatización de como se ve, del anillo número 1 o A, ¿verdad? Y esta es entonces una hormona sexual femenina, ¿verdad? Bueno, también tenemos algunas que son, algunos esteroides que son sintéticos, como la norepinefrina, perdón, la minipíldora, ¿verdad? Algunas de estas sustancias, ¿verdad?, se sintetizaron hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya, ¿verdad?, como los primeros anticonceptivos, ¿ok? Se puede ver la diferencia de estructura, ¿verdad?, en la que tenemos un triple enlace hacia adentro del plano, aquí, y bueno, muchas de estas sustancias han servido o aún funcionan como sustancias que evitan, digamos, el embarazo o anticonceptivos. Ok, la metandrostenolona o el dianabol es un esteroide anabolizante o anabólico. Bueno, ¿por qué son prohibidas estas sustancias para los deportistas? Porque, claro, un deportista necesita generar una masa muscular, por ejemplo, para una competencia que tal vez le cuesta 6 o 7 meses de esfuerzo, ¿verdad?, y de una alimentación adecuada. Este tipo de sustancias pues pueden lograr el desarrollo muscular en menos tiempo. ¿Ok? Ahora, el problema con todas estas sustancias es que generan efectos secundarios. Ya dijimos que es prohibido porque es realmente una manera de saltarse, digamos, el esfuerzo físico para desarrollar un músculo, ¿verdad? Permite que se desarrollen músculos más rápido, pero es prohibido. Bueno, el uso extendido de estas sustancias generan tumores hepáticos, ¿verdad?, y atrofia testicular. O sea, el uso continuado de estas sustancias realmente causa un montón de daños al organismo porque, como ya dijimos, este tipo de sustancias químicas tienen como característica, ¿verdad?, que no solo actúan sobre una función específica, sino que se ligan a muchos otros receptores, a muchas otras sustancias en nuestro organismo. Bueno, pues algo que no les había mencionado es pues la numeración. Por lo general se comienza con este carbono en el anillo A y, como ustedes pueden ver, se sigue en orden, ¿verdad?, hasta terminar los dos primeros anillos y luego los últimos dos. ¿Ok?
Bueno, el colesterol es un esteroide, como ustedes pueden ver, que es bastante abundante, ¿verdad? En la naturaleza y que tiene una función muy importante en el organismo, ¿verdad? Y es un esteroide, ¿verdad?, que nosotros reconocemos por la estructura del ciclopentano perhidrofenantreno. De nuevo, muchachos, en estos capítulos, ¿verdad?, lo que se pretende es que ustedes, viendo una estructura, puedan inferir a qué tipo de familia pertenece. ¿Ok? Fácil diferenciar, por ejemplo, entre el colesterol, que es un esteroide, y la triestearina, ¿verdad?, que era un triglicérido. Bueno, algunos ejemplos más les voy a dejar por ahí, muchachos, para que los vean después. El cortisol, ¿verdad?, que generalmente se libera como respuesta a eventos y circunstancias tales como despertarse por la mañana, hacer ejercicio, ¿verdad?, o un estrés agudo, ¿verdad? O sea, son sustancias que tienen roles muy importantes en el organismo. Bueno, o la beclametasona, que es un glucocorticoide, ¿verdad? Sintético que sirve, ¿verdad?, para el tratamiento del asma. Bueno, igual que otros, ¿verdad?, esteroides se han utilizado para el tratamiento del asma, como la cortisona, ¿verdad? Algunos de los cuales también usados en exceso generan graves problemas, digamos, del corazón. Bueno, aquí tenemos otros dos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, que es un acetónido. Esta parte es lo que se conoce como un acetónido, ¿verdad? Es un corticoesteroide potente de grado 3, ¿verdad? Empleado fundamentalmente en la dermatología para reducir la inflamación de la piel y reducir lo que es la picazón. Es un derivado sintético de la cortisona. Bueno, o el norgestrel, ¿verdad?, que es un anticonceptivo oral. Los primeros anticonceptivos eran sustancias químicas, ¿verdad?, que pues ejercían esta función, pero que dañaban el metabolismo. Después de mucha investigación, hay que decirlo, ¿verdad?, ya se han encontrado sustancias más específicas que dañen menos los organismos femeninos. Bueno, muy importante decir que sintetizar, como ustedes pueden ver, un esteroide de estos por síntesis total, ¿verdad?, es como muy complicado. Se requieren muchísimos pasos y al final de cuentas se obtienen rendimientos que son muy bajos de los productos finales. Entonces, claro, en México, ¿verdad?, hace muchos, muchos años, ¿verdad?, el siglo pasado, principios realmente, un poquito después del principio, se obtenía la diogenina de una planta, ¿verdad? Y este fue el material de partida para producir, porque ya tenía el esqueleto básico, otros esteroides. Actualmente se sintetizan muchos derivados de esteroides a partir de otros esteroides que se aíslan de la naturaleza, ¿ok? Porque claro, la síntesis total del sistema de cuatro anillos no es simple, ¿verdad? Y no tiene altos rendimientos. Entonces, a partir de este fue que se pudieron sintetizar pues un montón de otros esteroides sintéticos con acciones como las que ya dijimos. Bueno, dentro de los esteroides hay un grupo muy importante que es el de las sales biliares. ¿Verdad? Aquí tenemos una representación de las sales biliares y vemos que, bueno, esta parte de arriba, que es lo que se llama la cara beta, tiene solo grupos hidrófobos. Mientras que vemos que esta cara de aquí abajo, que se llama la cara alfa, tiene, ven, estos rojos todos, ¿verdad?, que son átomos de oxígeno. Entonces los grupos hidroxilo y en este caso, en una sal biliar, el grupo ácido se van a encontrar acá. Ahora, por esta razón, nosotros tenemos que saber que las sales biliares, ¿verdad?, son compuestos surfactantes. Se les llama compuestos anfipáticos o anfífilos porque tienen una cara no polar y una cara polar, ¿verdad? Y se les llama también, ¿verdad?, surfactantes o compuestos anfifílicos faciales por esa característica, ¿verdad?, porque se agregan o tienen propiedades porque hay una cara beta no polar y una cara alfa polar. Dentro de sus funciones más importantes, ¿verdad?, están que nosotros podamos con las sales biliares emulsificar las vitaminas y la grasa y podamos realmente absorberlas, ¿verdad?, en el intestino. ¿Ok? Las sales biliares se producen en el hígado, ¿verdad? Y son muy importantes, ¿verdad? No solo para este proceso de la absorción, ¿verdad?, de hacer, digamos, gotitas muy, muy pequeñas con las grasas y con las vitaminas hidrófobas que consumimos, muchachos, y que puedan ser absorbidas, ¿verdad?, por el intestino, ¿verdad?, sino que tienen otras funciones más en el organismo, ¿verdad? Las sales biliares se preparan en el hígado, son sintetizadas, mejor dicho, en el hígado, ¿verdad? Y son una forma también de eliminar el colesterol del organismo, ¿verdad?
se mueven en el organismo lo que se llama la circulación enteropática, ¿verdad? Y están alojadas, ¿verdad? En altas concentraciones en lo que se llama la vesícula biliar. Son muy importantes, como ya dijimos, en el proceso de absorción de lo que son grasas, ¿verdad? Y vitaminas hidrófobas. Bueno, ahí tenemos más o menos las dimensiones y ven, ¿verdad? La cara hidrófoba es esta que es beta y la cara hidrófila es esta beta y alfa, ¿ok? Bueno, decirles que son compuestos, ¿verdad? Que se reconocen de una manera muy particular en disolución acuosa y tienden a formar agregados que son muy particulares. Muchas de ellas, como las que están en nuestro organismo, el ácido cólico, el ácido desoxicólico, ¿verdad? Y otros conjugados que tienen inclusive cargas positivas, forman micelas. Sin embargo, lo que les muestro en esta lámina es que las sales biliares, ¿verdad? Modificadas sintéticamente pueden generar tubos moleculares, ¿verdad? Tan grandes como de que sean de más de 500 nanómetros, ¿verdad? Por 50 nanómetros de grosor, ¿verdad? Aparte de tubos moleculares pueden formar, como ustedes pueden ver, vesículas y vienen que todas estas cosas, ¿verdad? Se encuentran en equilibrio con otros tipos de agregados. En algún caso, las sales biliares modificadas pueden generar, como ustedes pueden observar, bicapas similares, ¿verdad? A las membranas celulares. Aquí vemos unas cintas que con el tiempo, como ustedes pueden observar, eh, de forma cohesiva generan también tubos moleculares. Aquí vemos entonces dos estadios muy interesantes de la agregación de esas sales biliares en el agua. Vemos, por ejemplo, estas bolitas que son vesículas de un buen tamaño y los tubos moleculares. De nuevo, hay una concentración y una energía necesaria para hacer las vesículas, ¿verdad? Y con el tiempo esas vesículas cambian a otro tipo de agregados para generar los tubos moleculares. Acá les muestro, por ejemplo, unos tubos moleculares, ¿verdad? Bueno, las técnicas son muy interesantes porque se usa la microscopía electrónica para mostrar este tipo de agregados, ¿verdad? En este caso tenemos un SEM, ¿verdad? Y en este caso tenemos una foto de TEM, de transmisión electrónica, ¿verdad? Entonces, los agregados se pueden ver, ¿ok? Se pueden ver cuando se forman y se depositan sobre una placa con microscopios electrónicos. Ven, el cuerpo base de la sal biliar es este, y lo que está en rojo son los sustituyentes que se han incorporado de manera sintética. Como les digo entonces, las sales biliares no necesariamente, ¿verdad? Y los surfactantes en general tienen que formar siempre micelas. Por eso hay un parámetro muy importante, ¿verdad? En todos los surfactantes que se llama la concentración de agregación crítica. O sea, es la concentración por encima de la cual en la disolución, ¿verdad? Solo vamos a tener agregados y la adición del surfactante a la disolución solo va a generar agregados, ¿ok? Que pueden ser micelas, ¿verdad? O que pueden ser, como ustedes pueden ver, láminas, como en este caso, o tubos moleculares, ¿ok? Como aquí o aquí. Bien, hablamos ahora de las prostaglandinas. Ok, ¿qué decimos? O sea, las prostaglandinas son ácidos grasos monocíclicos e hidroxilados. Se encuentran en muchos tejidos de mamíferos y tienen una actividad reguladora muy importante. Realmente se consideran como derivados biosintéticos del ácido araquidónico, que es este que está acá, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? Aquí tenemos una primera prostaglandina y entonces se reconocen por lo general porque tienen 20 átomos de carbono. En general, ¿verdad? En el libro viene la descripción y la explicación de cómo se nombran, ¿verdad? PGE2, por ejemplo, o PGF2 alfa, ¿verdad? Entonces la E y la F se refieren respectivamente a que en esta posición, ¿verdad? Lo que tengo es un carbonilo, la E, y la F, aquí hay un grupo hidroxilo que está en la cara alfa de esta estructura, ¿ok? Lo de los 12, muchachos, se refieren al número de dobles enlaces que hay. Y en general, ¿verdad? Se pone en lugar de prostaglandina, PG, ¿verdad? Entonces, son de estructuras muy, muy variadas. Tienen funciones biológicas reguladoras muy, muy variadas. ¿Por qué se llaman prostaglandinas? Bueno, porque fueron sintetizadas, bueno, porque fueron descubiertas, perdón, en flujos, ¿verdad? Que venían de la próstata inicialmente. Pero realmente, ¿verdad? Sus funciones son tremendamente variadas, ¿verdad? Entonces también estos son lípidos insaponificables, ¿verdad? O de los lípidos simples, ¿verdad?
Vean ustedes, o sea, estimulan la agregación de plaquetas, activan la respuesta inflamatoria, provocan, bueno, en fin, aquí tienen ustedes un montón de funciones. Las prostaglandinas se generan en pequeñas cantidades en los tejidos, ¿verdad? Lo cual hace difícil, digamos, obtener grandes cantidades de las mismas de los organismos vivos, porque además se descomponen con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de prostaglandinas diferentes, ¿verdad? Y todas tienen como característica, ¿verdad?, que funcionan como reguladores. ¿Ves? Aquí hay un montón de funciones más que ustedes pueden ver. ¿Ok? Bueno, la síntesis total de las prostaglandinas como estas es muy difícil. Realmente es muy difícil, ¿ok? De nuevo, se requieren un montón de pasos, ¿verdad? Partiendo, digamos, de compuestos muy sencillos, de hidrocarburos sencillos, para poder obtenerlas. Entonces, lo que se ha hecho es pues, extraer, digamos, una prostaglandina de este coral, ¿verdad? Lo que se hizo, que es una prostaglandina que sirve de material de partida, que ya tiene la estructura base de las prostaglandinas para sintetizar compuestos como este que se llama misoprostol, ¿verdad? Que sirve para el tratamiento de úlceras. Bueno, y eso que el coral lo que produce, ¿verdad? Esa gorgonía lo que produce es un 1% de prostaglandinas, ¿ok? Entonces, decirles, ¿verdad?, que la síntesis de todos estos compuestos, aunque tengan una actividad biológica muy interesante, no es fácil, ¿verdad? Porque por cantidad se generan muy pocos, ¿ok? Bien, hablamos ahora de una gran cantidad de compuestos que son los terpenos y los terpenoides, ¿ok? Bueno, resulta que los terpenos y los terpenoides que se parecen, pero que han perdido un poco de estructura, ¿verdad?, de la que tienen los terpenos, por eso se les llama terpenoides y ahora hablaremos de ellos, se construyen con unidades como estas, ¿verdad?, que se llaman unidades de isopreno. ¿Ok? Entonces, en las unidades de isopreno nosotros podemos observar esta parte de acá que se llama la cabeza y esta parte de acá que se llama la cola. ¿Ok? Entonces resulta que naturalmente yo reconozco a los terpenos porque hay varias unidades de isopreno, ¿verdad? Bueno, al menos dos que están unidas cabeza-cola. ¿Ok? Pueden haber otros grupos funcionales. ¿Ok? Aquí tenemos el isopreno, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces la parte que tiene los tres carbonos que se llama cabeza y la parte que tiene, ¿verdad?, estos dos carbonos sin sustitución, ¿verdad?, en esta zona es como una cadena de aquí hasta acá que se llama la cola. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense ustedes que en la naturaleza, ¿verdad?, los que consideramos terpenos tienen las unidades de isopreno unidas. Bueno, vean, aquí hay una cola unida por este enlace a esta que es una cabeza. ¿Ves? El miceno entonces es un terpeno, ¿verdad? O el betacelineno es otro terpeno que está unido, como ustedes pueden ver, cabeza-cola, ¿verdad?, tres unidades de isopreno. ¿Ok? Bueno, los terpenos se clasifican así. Los que tienen dos unidades, ¿verdad?, de isopreno, o sea, 10 carbonos, porque cada unidad de isopreno tiene 5 átomos, son los que tienen 10 carbonos, ¿verdad? Los sesquiterpenos tienen 15, los diterpenos tienen 20 átomos de carbono, ¿verdad? Ya saquen ustedes, esto es equivalente a 4 unidades de isopreno, esto 3. Los triterpenos tienen 30 átomos de carbono, ¿verdad? Y los tetraterpenos son los que tienen 40 o más átomos de carbono. Aquí tenemos algunos ejemplos, vean. Resulta ser, ¿verdad?, que los terpenos son los componentes de los aceites esenciales de muchas plantas, ¿ok? Son sustancias con olores, y sabores muy agradables y que nos sirven a nosotros en la industria cosmética o alimenticia, ¿ok? En las plantas tienen funciones muy variadas, ¿verdad? Pueden ser repelentes naturales de la planta, o sea, compuestos para defenderse, o pueden ser también sustancias que atraen a los polinizadores, que son los que permiten que las plantas se reproduzcan, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, estos compuestos vienen de fuentes vegetales y son todos terpenos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver algunos monoterpenos. Tienen dos unidades de isopreno. Por ejemplo, en el geraniol podríamos buscar esas unidades. Vamos a ver la primera. Fíjense, aquí tenemos una cabeza y contamos 1, 2, 3, 4 y 5 átomos. Aquí tenemos un enlace y como vemos que esto es una cola, esta cola debe estar unida a una cabeza. Así es. Este enlace une esta cola que veíamos anteriormente a esta cabeza. ¿Ves? Entonces el geraniol, que es una sustancia que tiene un olor muy agradable y que está en muchas flores,
es una sustancia química que está constituida, o un terpeno constituido por dos unidades de isopreno. Bien, en el mentol podríamos nosotros detectar las unidades de isopreno. Claro que sí. Vamos a ver. Primeramente, vemos que aquí hay una cabeza, ¿verdad? Y esa cabeza puede terminar por acá en una cola o por acá, pero si seguimos, ¿verdad? El lado más bien izquierdo, vemos que a través de este enlace, esta cola está unida a la cabeza de esta otra unidad de isopreno. Entonces, cuando los pongamos muchachos a buscar unidades de isopreno en un terpeno, ustedes tienen que tener claro que tienen que buscar esa secuencia, ¿verdad? Vamos a ver, en este caso, la cola unida mediante este enlace, ¿verdad? A esta cabeza. Bueno, uno más complicado es el beta-pineno, ¿verdad? También está en el aceite de los pinos, ¿verdad? Los pinos no son muy amistosos que digamos, secretan algunos aceites que tienen muchos terpenos que destruyen un montón de vegetación que les compite, ¿verdad? Por eso es que en los bosques de pino vemos que en el suelo no hay una abundancia muy grande de otro tipo de plantas u árboles, ¿verdad? Pero bueno, aquí también podríamos buscar unidades de isopreno. Aquí están, ¿ven? Aquí tenemos una cabeza en verde, ¿verdad? Un enlace unido a esta cola. Claro, aquí está más difícil que ver, pero vemos que el betapineno también es, ¿verdad? Un monoterpeno. Ahora, vean que el ciclo se cierra, ¿verdad? Con este enlace que no tiene que ver con esa secuencia que venimos describiendo. También se vale. Pero para que sea un terpeno, yo tengo que encontrar al menos dos unidades de isopreno unidas cabeza-cola. ¿Qué me dicen del alcanfor? Bueno, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que podríamos tener el comienzo de una unidad de isopreno, que como vemos termina acá. Esta cola, unida mediante este enlace a una cabeza, ¿verdad? Que como vemos termina acá. De nuevo, este enlace que cierra el ciclo acá, ¿verdad? De esta especie, ¿verdad? Es un enlace que no es cabeza-cola, pero no importa. Lo que nosotros tenemos que encontrar para decir que la molécula es un terpeno, muchachos, es casualmente, ¿verdad? Casualmente, esa unión entre cabezas y colas. Los esquiterpenos tienen tres unidades de isopreno, son los C15, ¿verdad? Por ejemplo, el farnesol. Aquí está muy fácil ver que aquí hay cabezas, ¿verdad? Hasta aquí llegamos con la primera unidad y aquí empiezan las colas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. El santalol, ¿verdad? Lo mismo que el humuleno y el bisaboleno. Todas son sustancias naturales con una acción o con alguna función definida. Ok, como vemos los diterpenos entonces tienen 4 unidades de isopreno, o sea 20 átomos de carbono. Por ejemplo el retinal o el ácido biético. Bueno, los terpenoides, ¿verdad? Provienen de esa síntesis, muchachos, a partir de los terpenos donde se han unido cabezas y colas. Sin embargo, los terpenoides como ¿verdad? Ya tienen otros grupos funcionales e inclusive puede ser que hayan perdido átomos de carbono, ¿verdad? Que comúnmente están en los terpenos. Entonces, los terpenoides son moléculas que se parecen, que pueden tener una secuencia interna, ¿verdad? De cabezas y colas unidas, pero que realmente, ¿verdad? Han perdido algunos átomos o tienen otros grupos funcionales. Esos son los terpenoides. Bueno, vamos a ver, triterpenos son los de 30, como el escualeno, ¿verdad? Y otras sustancias como la friadelina y la betulina, que ya se consideran más bien como terpenoides que vienen del escualeno, muchachos. Y que es muy interesante que ustedes puedan detallar la acción biológica de los mismos. Bueno, de esto ya habíamos hablado, ¿verdad? Algunos terpenoides, ¿verdad? Que son poliinsaturados como el licopeno o el beta-caroteno son los responsables, ¿verdad? De los colores en algunas frutas y verduras que son maduras. El licopeno es el colorante del tomate y el beta-caroteno, ¿verdad? Es el que da ese color a las zanahorias, ¿ok? Bueno, lógicamente estas especies van a tener, pues por supuesto, unos espectros ultravioleta o más bien espectros en el visible, ¿verdad? Son sustancias que, recuerden, permiten la absorción de unas longitudes de onda y reflejan, ¿verdad? El color complementario, ¿ok? Bueno, sencillamente esta parte termina en el capítulo, muchachos, diciendo de que algunos de estos terpenoides importantes como el colesterol provienen de la biosíntesis a partir
de terpenos. ¿Ok? Ahí dice que en la página 699 viene descrito este mecanismo.